En Europa y en el mundo en general se avecina una crisis alimentaria, una hambruna. Se están juntando muchos factores. Venimos debilitados por la crisis del coronavirus. Viene la guerra de Ucrania, teniendo en cuenta que Rusia y Ucrania son de los dos países referentes en cuanto a exportación de granos y fertilizantes. Ahora viene una gran sequía por todo el mundo que se está acentuando sobre todo en Europa. Juntando todos estos factores, la ecuación es clara: crisis alimentaria a nivel mundial. Y esto es un llamamiento a la humanidad porque hemos vivido muy a lo grande, sobre todo en Europa y en Occidente, en Estados Unidos, hemos vivido muy a lo grande. Pero viviendo a lo grande, perjudicando nuestra salud, comiendo 4 veces más de lo que necesitamos, sin parar de viajar y consumir, y a la vez sin dejar de comprar aparatos de todo tipo para desecharlos después y comprar otros nuevos. Está científicamente demostrado que comer menos alarga la vida. Esto se sabe científicamente porque resulta que cuando ingerimos alimentos, la combustión que nuestro organismo tiene que hacer para asimilar estos alimentos genera una cosa que se llama radicales libres. A más comida ingerida, más combustión, más radicales libres. Entonces, ¿qué ocurre? Al aumentar mucho los radicales libres en nuestro organismo y no poder eliminarlos, eso es lo que nos mata. Junto a eso, el exceso de comida está asociado a cánceres, diabetes, problemas cardiovasculares, ataques al corazón, etc. O sea, comer más de lo que necesitamos mata. Y comemos 4 o 5 veces más de lo que necesitamos. Comemos por gusto, hasta hartarnos, hasta saciarnos, porque como no nos sacia la vida, intentamos saciar el estómago. A esto hay que añadirle drogas y otras cosas. Y como tampoco nos sacia la comida, pues viajamos gastando petróleo, a manta. Y como eso tampoco nos sacia, pues compramos 1000 aparatos que tiramos y luego compramos otros objetos inservibles que a la vez tiramos y volvemos a comprar otro. O sea, consumismo voraz, consumismo tremendo, consumismo desproporcionado. Y por si fuera poco, los estados, los países nos invitan a consumir, incentivar el consumo para que crezca la economía y de esta manera se produzca más trabajo. Leer a Paul Lafargue, intelectual francés de origen español, Paul Lafargue, El derecho a la pereza, es un librito pequeño, está en internet gratis. El trabajo es el que está destruyendo el mundo. Esto lo dice ya hace unos cuantos años, pero hoy es más claro que nunca. Hay que trabajar menos y vivir más. Y vivir más no es consumir más, no es comer más, no es viajar más. Es tan simple como prestar atención a nuestros pensamientos. Estamos pensando las 24 horas. Nuestro cerebro no puede dejar de pensar en ningún momento porque se atrofiaría. Incluso cuando dormimos, soñamos, pensamos. Pensad en un músculo escayolado, quieto, no se mueve, se atrofia. No pasa nada, luego se recupera. Pero el cerebro, si dejara de pensar, se atrofiaría y no se podría recuperar, moriría. Vendría la enfermedad mental. Por esto, nuestro cerebro no puede parar de pensar. Y piensa como piensa de forma automática, ya que va cogiendo del entorno toda una serie de estímulos y de forma azarosa se va mezclando y crea lo que nosotros llamamos pensamientos. Así que si no nos paramos para ver qué pensamos, estructuramos nuestros pensamientos
y decidimos qué queremos pensar, nuestra mente piensa por nosotros. Nosotros creemos que somos libres porque hacemos lo que nos da la gana, o sea, lo que nos impulsa la apetencia. Pero la apetencia está determinada por nuestros pensamientos y estos, a su vez, están influidos por toda la información que se genera alrededor nuestro, a través de radio, televisión, libros, medios de comunicación, familia, amigos y relaciones sociales. Todo esto se va mezclando dentro de nosotros, crea unos pensamientos, esos pensamientos empujan a los sentimientos generan apetencia y ¡ay, me apetece hacer esto! Pero ¿por qué te apetece hacer eso? Y lo haces. Y muchas veces esa apetencia, que es comer demasiado, viajar mucho y comprar muchísimas cosas, para lo cual tienes que trabajar más y más, no sabes por qué te viene esa apetencia, pero te viene. Y es debido a el esquema que te he planteado. Por esto, hoy en día, el reto ante la crisis alimentaria que se avecina, que ya se nota en la subida de los alimentos, si veis la cesta de la compra, notaréis que cada vez más y más en los últimos meses los alimentos están subiendo muchísimo. Todos los alimentos, la fruta, la carne, la leche, todos los alimentos están subiendo muchísimo. Pues bien, lo que toca ahora es, pues eso, consumir menos y pensar más. Porque al final el disfrute, el gozo, la satisfacción está en saber organizar nuestros pensamientos. Para esto necesitamos un método. Abajo en la descripción dejo un libro titulado Pro Uniplacer, proporción entre unidades de placer. Es simple un método, imagino que habrá más. Un método para todo lo que pensamos, agruparlo en bloques, en unidades. Unidades de placer porque dan placer. Unidades de placer, bloques, carpetas. Entonces, dentro de esas carpetas, hay 25, podemos ir metiendo todo lo que pensamos. Le ponemos una etiqueta y entonces, así ordenado, podemos ver qué pensamientos abundan en nosotros y qué pensamientos están descuidados. ¿Qué bloques de pensamientos? ¿Qué unidades de pensamiento? De esta forma podemos aumentar los que tenemos disminuidos y disminuir los que tenemos aumentados. Y aquí viene la satisfacción, la alegría, la paz, el gozo, el placer, el éxtasis. Viene de aquí. Cuando decimos que estamos tristes, abatidos, disgustados, cabreados, enfadados o simplemente nos sentimos mal, lo que está pasando es que hay una desproporción en nuestros pensamientos, porque no nos hemos parado a revisarlos, ordenarlos y estructurarlos para pensar adecuadamente. Como ya digo, esto lo explico en el libro, pero la idea que quiero que entendáis es que de la misma forma que el cuerpo tiene unas proporciones y necesita que vitaminas, minerales, hidratos de carbono, grasas, agua, todo esté en proporción, tiene que haber una proporción. No hablo de equilibrio, que es la línea entre dos partes. Hablo de proporción, es decir, cada sustancia necesita un nivel, una proporción, y todas en conjunto crean la salud. Si hay exceso de proteínas o falta de proteínas o exceso de hidrato de carbono o menos o muchas vitaminas o faltan minerales, esto crea una desproporción y entonces lo que tenemos que hacer cuando hay esa desproporción, esa desnutrición en nuestro organismo es suplementarla o cambiar de alimentación. Esto es evidente. Pues con nuestros pensamientos pasa exactamente lo mismo. Podemos tener una desproporción en nuestros pensamientos, en nuestra atención, en nuestra conexión con la realidad. Por esto es necesario agrupar los pensamientos en unidades de placer, bloques, carpetas o como lo queramos llamar. Y así
tenemos toda la estructura para subir y bajar aquellos que necesitemos en su proporción. Bueno, pues nada, la cuestión es sencilla. Luego, a la hora de ponerlo en práctica, como todas las cosas, ¿por qué no estamos acostumbrados a pensar en lo que pensamos? ¿Qué es el primer paso? ¿Qué estoy pensando? Y a partir de ahí ya viene todo. Yo creo que vale la pena intentarlo, porque en vez de mirar tanto hacia afuera, si aprendemos a mirar hacia adentro y podemos controlar nuestros pensamientos, no necesitaremos evasiones a través de la comida, viajes o comprar cosas compulsivamente para aliviar nuestra angustia. Podremos disfrutar con nosotros mismos en nuestra humilde casa, paseando por el parque, rodeado de nuestros amigos y familiares, y disfrutar de la vida comunicándonos de forma asertiva y cariñosa. La vida es muy fácil. Y cuando decimos que la vida es complicada es porque no controlamos nuestros pensamientos, porque nos dejamos atiborrar por ideas a través de radio, televisión, internet, libros, revistas, periódicos. Tenemos que aprender a meter menos información en nuestro cerebro y que nuestra mente vaya seleccionando aquello que le hace bien y evitar lo que le hace mal. Cuando hablo de todo esto no estoy hablando de filosofías orientales, no estoy hablando de budismo, ni hinduismo, ni nada de esto. Porque el budismo y todas estas técnicas meditativas lo que hacen es anular nuestro pensamiento. Lógicamente, vamos a ver, si nunca hemos pensado en lo que pensamos, cuando el budismo te habla de pensar una cosa concreta, tú notarás un pequeño alivio en tu conciencia. Es evidente. Pero tras este alivio momentáneo viene una manipulación y control mental. Porque son los maestros budistas los que te hacen meditaciones guiadas para que tú pienses lo que ellos quieren que tú pienses. Meditaciones guiadas. El budismo se basa en que hay una persona que te va guiando constantemente en tus pensamientos. Te va asesorando, te va orientando, tal. Y no se trata de esto. Se trata de que tú seas consciente de cuáles son tus pensamientos y que aprendas a ordenarlo. Y como ya digo, necesitarás un método. Puedes crear tu método. ¿Necesitas ayuda? Aquí abajo tienes el libro. Pero tienes que organizar tus pensamientos. Sobran maestros, sobran guías, sobran sacerdotes, sobran iluminados o personas que no paran de darte discursos y tú escuchando y escuchando y escuchando. No, sobra información. Mira tus pensamientos, identifícalos, intenta agruparlos en bloques, carpetas, unidades básicas y a partir de ahí verás que cuando unos aumentan, viene la angustia y cuando otros están disminuidos, viene la tristeza. Es así de sencillo, pero simplemente es cuestión de interrogarte, preguntarte, ver qué piensas, lo que piensas, intentar eliminar información que no sirve para nada en noticias, en chorrada de internet o programas de risa de la televisión y prestar atención a tu mente y a tu cerebro. Es fácil. Lo que ocurre es que al principio cuesta como todo. O sea, si nosotros queremos aprender un idioma, francés, inglés, alemán, cuando vayamos a Alemania, no entenderemos nada. Pero a base de tener contacto con el idioma, pues empezaremos a entenderlo todo. Mi tío no sabía leer ni escribir y se fue a Alemania y aprendió a hablar alemán perfectamente, simplemente escuchándolo y hablándolo, intentándolo hablar.
Nuestros pensamientos son iguales. Si te paras a pensar en lo que piensas y te paras a ver cómo podrías ordenar esos pensamientos, poco a poco te vendrá la solución y podrás hacerlo y te encontrarás bien, te encontrarás alegre, seguro y feliz. No me gusta nada la palabra feliz, pero está muy de moda. Yo prefiero hablar de placer. Por esto las unidades que he mencionado antes son unidades de placer, proporción entre unidades de placer. No me gusta nada la felicidad porque es algo abstracto, pero placer sabemos lo que es. Tú sabes en cada momento si estás sintiendo placer o dolor. Y la felicidad a veces es difícil de identificar. Pero vale, más allá de las palabras, se trata de ver en qué pensamos y organizar los pensamientos. Incluso cada uno puede crear su propio método, pero la idea es esta, ver qué pensamos y ordenar nuestros pensamientos para que vayan a nuestro favor. Ánimo, buenas tardes y buena suerte.